Universidad Nacional Centro del Perú presenta Motor Universal. Catedrático. Integrantes. Principio de funcionamiento. Se da por el efecto Laplace, donde circula una corriente eléctrica y este genera un campo magnético que experimenta una fuerza. El bobinado inductor y el bobinado inducido están conectados en serie. Al ingresar la corriente y sometidos a una influencia del campo magnético del inductor, se desplaza dando origen a un giro del rotor. Si aumenta el campo, aumenta la fuerza, también aumenta la velocidad. El campo magnético que produce la bobina inducida provocará una deformación del flujo inductor llamado reacción del inducido. En corriente alterna o en corriente directa, el sentido se mantiene por la acción momentánea. En corriente alterna, produce una fuerza contraelectromotriz por el efecto transformador y por efecto generador. Característica de funcionamiento. En corriente continua es un motor serie normal con sus mismas características. En corriente alterna se comporta de manera semejante a un motor serie de corriente continua, como cada vez que se invierte el sentido de la corriente lo hace tanto el inductor como en el inducido, con lo que el par motor conserva su sentido. En corriente alterna produce menor potencia, la corriente está limitada por la impedancia formada por el inductor y la resistencia del bobinado. Por lo tanto, habrá una caída de tensión debido a la reactancia cuando funcione con corriente alterna, lo que se traducirá en una disminución del par. En corriente alterna habrá mayor chisporroteo o chispeo en las escobillas debido a que las bobinas del inducido están atravesadas por un flujo alterno. Cuando se ponen en cortocircuito por las escobillas, lo que obliga a poner el devanado compensador en los motores medianos para contrarrestar la fuerza electromotriz inducida. Partes. Tenemos el ventilador, el estator de campo, colector, portaescobilla, resorte, anillos rozantes, rotor, bobina de rotor. Regulación de velocidad de un motor universal. Hay dos maneras de regular la velocidad. La primera es por reóstato y la segunda por conmutación de resistencias. Como vemos, este es el reóstato. Al variar la flecha, acá indica, hay una flechita, al variar la flecha del reóstato se varía la corriente en el motor. Por ende, si aumentamos mayor esta flecha, entonces va a haber mayor velocidad. Por conmutación de resistencias. Al variar también los conexionados en los bornes, es decir, al conmutar, se varía la resistencia y por ende la cantidad de corriente que se entrega al motor. Ahora vamos a hablar de un motor universal, vamos a hablar sobre el inversor de giro. Ya, mira, podemos observar que está girando el motor de una licuadora que sacamos, está girando en antihorario. Para poder realizar una inversión de giro, podemos sacar los polos y cambiarlo para que pueda hacer una inversión de giro. Y a la hora de realizar una inversión de giro, podemos observar que el colector va a girar. Cuando gira, pueden chocar en las escobillas. Como en esas escobillas chocan, forma un campo magnético. Y por tanto, si el campo magnético está girando en un solo sentido, y cambia en el inversor de giro cambia el flujo. Y cuando cambia el flujo, ocurre un chisporroteo. Y a la hora de cambiar, la inversión de giro, podemos observar que gira ahora en sentido horario.